Mi muchachos, ¿cómo están? Vamos a desarrollar el día de hoy lo que la Constitución de 1993 considera como el régimen económico, ¿verdad? El régimen económico es parte del tercer título de la Constitución. Evidentemente, el punto de vista que acá le vamos a dar, aparte de ser un régimen económico, es la parte jurídica, ¿no? O sea, cómo se organizan las instituciones autónomas, ¿no?, que van a enmarcar este régimen. Entonces, vamos a decir que el régimen económico se va a desarrollar, ¿no?, se va a enmarcar dentro de un sistema de economía social de mercado. Ahora, ojo, no es igual hablar de una economía social de mercado que una economía de mercado. Normalmente el término economía de mercado viene desde la doctrina clásica, ¿no? Desde Adam Smith, estamos hablando del siglo XVIII. Pero el término economía social de mercado fue acuñado por primera vez por el entonces canciller de Alemania Federal. Acuérdate que Alemania en algún momento estuvo, ¿no?, segmentada. Entonces, la Alemania Federal era la Alemania capitalista, ¿no? En ese momento, el canciller Konrad Adenauer, ¿verdad?, muy famoso él, desarrolló el concepto de economía social de mercado. ¿Por qué le llama economía social de mercado? Porque el Estado respeta estos 5 principios fundamentales, pero sin embargo, bajo esos principios, el Estado también puede corregir las fallas, corregir los desequilibrios que el mercado va generando, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad en el ingreso, ¿no? Por ejemplo, los monopolios, ¿no? De repente la desigualdad no solamente en el ingreso, sino la desigualdad de oportunidades también. Son mecanismos donde el Estado debe intervenir. Entonces, cuando una economía funciona con una libertad económica, pero además el Estado regula las fallas que el mercado genera, se le llama economía social de mercado, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los 5 principios de este sistema. Primero va a estar la iniciativa privada, ¿no? O sea, se respeta la propiedad privada de los medios de producción. Al haber propiedad privada, evidentemente se desarrolla la iniciativa privada. En segundo lugar, la libertad de trabajo, ¿no? Significa entonces que las empresas pueden desarrollar labores donde evidentemente el Estado no fiscalice, donde el Estado no prohíba, ¿no es cierto? Porque hay algunas actividades donde el Estado tiene que dar el permiso, tiene que dar la concesión, ¿no? Pero de por medio hay libertad de trabajo y de producción, ¿no? También se acepta el pluralismo económico. ¿Qué significa el pluralismo económico? O sea, que se acepta toda forma de propiedad. No solamente la propiedad privada, sino que también pueden convivir empresas cooperativas, ¿no? Empresas públicas también, en algunos sectores estratégicos, empresas mixtas, ¿no es cierto? Como también va a estar el sistema de libre competencia, ¿no? El Estado tiene un organismo que se llama INDECOPI, que justamente establece las normas y las sanciones para regular la defensa del consumidor y la propiedad intelectual. Y también el sistema de contratación libre, ¿no? Todos sabemos que el contrato es un acto jurídico que genera obligaciones de las partes involucradas. Entonces, este es un sistema donde los trabajadores, los empresarios pueden establecer normas, establecer acuerdos de manera libertaria, ¿no?, sin que el Estado pueda regular o intervenir. Bueno, entonces en ese marco el régimen económico va a tener 3 organismos autónomos que son fundamentales, ¿no? Bueno, de esos 3, obviamente el más importante es el Banco Central de Reserva, ¿ya? Bueno, ¿qué viene a ser el Banco Central de Reserva? Mira la definición que le da la Constitución. Es una persona jurídica de derecho público, o sea, en términos simples, viene a ser una organización sometida a las normas del Estado. Porque hay personas jurídicas de derecho privado, donde evidentemente el Estado no establece normas, ¿no?, sino se regulan por sus propios pactos o compromisos. Acá no, es un organismo netamente estatal. Pero tiene autonomía, o sea, independencia dentro del marco de su ley orgánica. Recordemos que las leyes orgánicas son normas o son leyes que permiten organizar un poder del Estado o algún organismo constitucional autónomo. Entonces, la ley orgánica establece claramente que el gobierno no puede imperar, no puede obligar al Banco Central a tomar una decisión. Es más, la Constitución señala que está prohibido que el Banco Central otorgue financiamiento al tesoro público. Bueno, eso suena muy interesante, pero si digo está prohibida la maquinita, suena mucho mejor.
Porque la maquinita se refiere pues a la emisión inorgánica de dinero, ¿no? Y todos sabemos que en la historia reciente nomás de la República, hace 30, 40 años atrás, la emisión inorgánica generó pues la más grande hiperinflación de nuestra historia, ¿no? Por eso que para preservar justamente la estabilidad monetaria, ¿no es cierto?, la Constitución define la finalidad del Banco Central de Reserva. El BCR tiene que desarrollar políticas monetarias que estén orientadas justamente a que la moneda mantenga su estabilidad, mantenga su poder de compra. No estemos cambiando de moneda cada rato, ¿no? Que el tipo de cambio también, con relación a otras monedas extranjeras, se mantenga también estable, porque la economía pues es un sistema donde evidentemente pues un desajuste monetario puede conllevar a desajustes en la producción, en las finanzas públicas, ¿no?, entre otras cosas. Bueno, ¿cuáles son las funciones que están definidas en la Constitución y que se le obliga pues a cumplir al Banco Central de Reserva? Primero es regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Cuando se dice regular la moneda significa no solamente emitir moneda. Todos sabemos que la emisión de monedas y billetes es una facultad exclusiva del Banco Central de Reserva, o sea, se configura un monopolio. Pero a pesar de que el Estado emite moneda circulante, monedas metálicas y papel moneda, hay que también regular la moneda. ¿Cómo se va a regular? A través de instrumentos de política monetaria. Para mencionarles, el más importante se llama el encaje legal. El encaje legal viene a ser un porcentaje de los fondos que los bancos han recibido, de los ahorros que reciben, pero que no pueden prestar. O sea, es un fondo que está guardadito ahí en el Banco Central con la finalidad de, digamos, controlar el crédito que los bancos van a poder realizar, ¿no es cierto?, a los agentes económicos. Se supone que si el encaje legal aumenta, los bancos van a tener menos liquidez para dar créditos, ¿no? Pero también si el Banco Central reduce el encaje, va a expandir la liquidez. Pero eso también dependerá de las metas econométricas, obviamente las metas estadísticas que determina pues el Banco Central. Por eso se necesita que quienes integren el Banco Central, los que dirijan al Banco Central, deben ser personas muy versadas pues en análisis monetario, porque si ponemos pues a cualquier funcionario público que sea, digamos, poco conocedor del tema, pues va a cometer errores garrafales. Y eso ha ocurrido anteriormente con anteriores directorios del Banco Central. Así que el sistema financiero está supeditado a las políticas monetarias que maneja el Banco Central de Reserva. También el BCR se encarga de administrar las reservas internacionales, ¿no? Recordemos que, este es un poquito de economía, las reservas internacionales son los activos con que cuenta un país para hacer frente a sus compromisos, a sus obligaciones con el exterior, ¿no? Por ejemplo, puede ser el oro, ¿no?, que tenemos guardado ahí en la bóveda del Banco Central. Se llama oro monetario, porque en realidad son lingotes que tienen una especie de hipoteca frente al exterior y que representan pues un tesoro nacional prácticamente, ¿no? A eso tenemos que agregar también los dólares, ¿no?, las divisas que regula y maneja el Banco Central. Entonces, las reservas internacionales van a depender mucho también del resultado que tenga el comercio exterior del país, ¿no? Básicamente su balanza de pagos. ¿Está bien? Y también se encarga de informar a través de las estadísticas a los ciudadanos, informar al país sobre la situación o el estado que tengan las finanzas nacionales, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central informa acerca de cómo evoluciona el Producto Bruto Interno. Informa acerca de cómo va la tasa de inflación, ¿no? Cuál ha sido la evolución del tipo de cambio en los últimos años, ¿no? O de repente cuál es el resultado que tiene la balanza comercial, la balanza de pagos, ¿no? En general, o sea, las finanzas nacionales tienen que ser conocidas por los ciudadanos. Y quien se encarga de establecer esa información usando las estadísticas domésticas viene a ser pues el Banco Central de Reserva, ¿ya? A ver un poquito de historia. Recordemos que en 1929 ocurrió la peor recesión de la historia mundial, de la historia económica mundial. Recesión que luego se volvió depresión, ¿no? O sea, una crisis económica muy aguda. Y en ese momento el presidente Augusto Leguía, que ya estaba casi en el final de su oncenio, mandó a llamar a unos hermanos, ¿no?, los hermanos Kemmerer,
¿Quiénes eran los hermanos Kemmerer? Eran los funcionarios del Banco Central de Alemania, ¿no? Del Deutsche Bank, como se le llama comúnmente. Y Alemania venía de una hiperinflación. Y estos hermanos se encargaron, a través de sus ideologías, de sus doctrinas, de sus políticas monetarias, de hacer que la hiperinflación alemana bajara pues a niveles los más ínfimos, los más reducidos. Entonces, Leguía, por esos contactos, trajo a esos hermanos para que puedan, digamos, asesorar al gobierno peruano, y le recomendaron que el país debería tener un banco central de reserva. O sea, un banco que no solamente se encargue de emitir moneda, sino que también regular la moneda, o sea, controlar la cantidad de dinero que la gente puede disponer, ¿no? Bueno, por eso que el BCR ya legalmente nace en 1931, ¿no? Es un banco ya pues de más o menos unos 90 años, ¿no? Ya va a cumplir su siglo también el Banco Central. Bueno, el Banco Central de Reserva está gobernado por un directorio, ¿ya? O sea, un directorio viene a ser así como una empresa privada, como una especie de gerentes, ¿no? Pero claro, en este caso, estas gerencias o estos, digamos, directores tienen que ser nominados, tienen que ser nombrados, ¿no? Bueno, son 7 integrantes. 4 integrantes son nombrados por el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República y el Ministro de Economía y algunos ministros más, van a nombrar a estos 4 directores, normalmente seleccionados de funcionarios públicos, de la actividad privada, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente del Banco Central de Reserva es el doctor Julio Velarde. Él hasta hace, 15 años atrás, era el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. Entonces, Alan García en esa época, cuando llegó al poder, seleccionó pues a los mejores economistas, y los directores del Banco Central que nombró el gobierno eran de esa universidad. De todos ellos, el que se ha quedado justamente es el doctor Velarde, ¿no? Él ya ha sido presidente del directorio en tres gobiernos, o sea, Alan, Ollanta y el actual, ¿no? Y probablemente se quede para el que venga, ¿no? Porque en realidad la gestión monetaria en el Perú sí es eficiente, ¿no? Por eso que tenemos una moneda estable, tenemos una inflación, ¿no? Moderada a pesar de la crisis, tenemos una estabilidad en el tipo de cambio. ¿Y cómo se logra eso? Mediante el ajuste monetario. De repente la parte fiscal, la parte social, la parte productiva está en crisis, ¿no? Pero el aspecto monetario muestra una cierta estabilidad, ¿ya? Además, el presidente del Banco Central de Reserva lo nombra el Poder Ejecutivo, pero tiene que ser ratificado por el Congreso, ¿no? A través de la llamada Comisión Permanente. Y además el Congreso nombra a otros 3 directores, ¿no? O sea que al final tenemos los 7 directores del Banco Central. Todos ellos son nombrados por un periodo de 5 años. Ahora, continuando con los organismos del régimen económico, siempre a nivel autónomo, va a estar la Superintendencia de Banca, Seguros y las AFP, ¿no? Las administradoras de fondos de pensiones. Un pequeño dato. Hasta el año 2001 solamente se llamaba Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Pero desde el año que hemos mencionado, ¿no? Ya el gobierno de Toledo crea el sistema de superintendencia, pero con AFPs, porque en ese tiempo ya las AFP fueron creciendo en captación de clientes, debido a que se aperturaron también algunas empresas con ese nombre. Por eso que ahora también la superintendencia controla las actividades de las AFP, ¿no? Bueno, ¿qué viene a hacer la superintendencia? Viene a ser aquella institución autónoma que ejerce el control, ahí está bien clarito, porque se llama superintendencia, de las empresas bancarias y de seguros, ¿no? Y también de las demás empresas que reciben depósitos del público. Vamos a ver, por ejemplo, que también hay compañías llamadas cooperativas, compañías que se llaman financieras. Hay un organismo que se llama COFIDE, que es una institución del Estado. O sea, todas aquellas instituciones que captan dinero del público y de las que determine la legislación. Aunque también eso nos puede conllevar a un pequeño detalle, un pequeño dato. En nuestro país actualmente, según cifras de la propia superintendencia, el 60% de la población utiliza el dinero que supuestamente ahorra de una manera informal, o sea, ahorra en su casa, ¿no? Como quien dice, usa el colchón, o de repente lo usa de manera amical. ¿Cómo es eso de manera amical? O sea, recurre pues al ahorro entre familiares, ¿no?
las famosas juntas que evidentemente no aseguran pues una continuidad, no aseguran de repente pues un respaldo monetario, ¿no? Porque la superintendencia lo que hace es establecer normas, establecer también sanciones cuando una empresa bancaria, una empresa de seguros o una empresa conexa, pues evidentemente tiene algún problema financiero, ¿no? Es más, cuando una empresa quiere ser un banco, ¿no? La superintendencia tiene que evaluar a ver si le da o no le da el permiso, ¿no? Todas esas situaciones evidentemente van a ser parte del trabajo que tiene este organismo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿a qué instituciones va a supervisar esta institución a la vez? Al sistema bancario, ¿no? Hablemos del Banco Central de Reserva, también está sujeto pues al control de la superintendencia. También hablemos del Banco de la Nación, que es el agente financiero del Estado. Hablemos de la banca múltiple, la banca comercial, la banca extranjera que funciona en nuestro país, van a ser controladas, supervisadas por la superintendencia. Las compañías financieras que le prestan pues a las pequeñas empresas. COFIDE, ¿no? La Corporación Financiera de Desarrollo. Esa es una institución del Estado también que se encarga de asistir financieramente a las medianas empresas, ¿no? Cuando una pequeña empresa quiere dar el salto a ser mediana empresa, lo puede hacer a través del apoyo de COFIDE. Algunos economistas le llaman la banca de segundo piso, ¿no? Le llaman así porque es una especie de banca más fuerte, más consolidada y que cuenta pues con recursos públicos, ¿no? Recursos estatales. Van a estar también las cajas municipales que ahora están en boga, ¿no? Caja Huancayo, Caja Cusco, etcétera. También están las cajas rurales, ¿no? Las cajas rurales son ya instituciones más pequeñas que están en los centros poblados, ¿no? En los centros más alejados. Las compañías de seguros, ¿no? Que trabajan con los eventos, con los riesgos. Y también están las instituciones que hacen los fondos previsionales, pero a nivel privado, ¿no? Las AFP. Un dato importante, el superintendente de banca y seguros, que es el funcionario más importante de este organismo, va a ser designado por el Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la República escoge quién será el superintendente y va a ser ratificado por el Congreso, ¿no? El Congreso evalúa si ese funcionario está apto para el cargo. Si lo balotea, si lo rechaza, el presidente de la República tendrá que nombrar a otro superintendente, ¿ya? Y siempre va a ser por un periodo de 5 años, ¿ya? Bueno, y así como estamos hablando del mundo bancario, del mundo financiero, también tenemos que hablar del mundo estatal, ¿no? Porque todos sabemos que en nuestro país siempre escuchamos estos términos, ¿no? Funcionario público cometió peculado. Funcionario público hizo una colusión, ¿no? Funcionario público utilizó el tráfico de influencias. Entonces, hay un marco de corrupción muy grande en el país, sobre todo a nivel de recursos públicos, ¿no? Por eso que esta institución existe y gracias a ella se evitan, pues, ¿no? Que los funcionarios públicos sigan cometiendo estos delitos, ¿no? Porque en realidad son delitos. Y también existe para supervisar y denunciar, ¿no? Estamos hablando de la Contraloría General de la República, ¿no? ¿Qué viene a ser la Contraloría? Es una entidad descentralizada, o sea, está en todo el país, de derecho público, igual que el Banco Central de Reserva, o sea, pertenece al régimen estatal y que goza de autonomía, o sea, independencia. El Contralor no está sujeto a un mandato imperativo. El Contralor no obedece a ninguna orden, ¿no? A ninguna presión, ya sea del Congreso, de los jueces, ¿no? O del gobierno central, ¿no es cierto? Y sobre todo se define así, ¿no? Como el órgano superior del Sistema Nacional de Control. ¿Por qué le llaman el órgano superior del Sistema Nacional de Control? Justamente por las atribuciones que tiene. La primera, ¿no? Dice, supervisa la legalidad en la ejecución del presupuesto nacional. A ver, ¿cómo es eso de la ejecución del presupuesto, la parte de la legalidad? Generalmente en nuestro país, aparte de la corrupción, a veces también hay mediocridad en la ejecución del gasto. Por ejemplo, este año se han descubierto que hay muchas regiones que, a pesar que ya había transcurrido la mitad del año, solamente habían gastado el 10% de su presupuesto. O sea, por lógica, ¿no? Si estamos a mitad de año, por lo menos ya se debió gastar la mitad del presupuesto.
Pero si un gobierno regional solamente ha gastado el 10%, significa que hay ineficiencia, que no hay un plan de gobierno, no hay un plan de desarrollo regional y los recursos públicos están ahí abandonados sin ser ejecutados, ¿no? Por ejemplo, no se han construido hospitales habiendo presupuesto para ello, ¿no? Entonces ahí la Contraloría va a intervenir. O de repente se desvían fondos, ¿no? Por ejemplo, a las comisarías se les da dinero para que, digamos, arreglen en la infraestructura, ¿no? Hagan más calabozos, sea más segura la comisaría, compren armamento inclusive, ¿no? Equipamiento, pero al final ese dinero se termina utilizando en hacer, por ejemplo, canchas deportivas, losas deportivas, y no a la prioridad que es la seguridad. Entonces, no hay una legalidad, hay una desviación de los recursos del Estado, y eso la Contraloría pues tiene bastante, ¿no? Bastante ejecución. Por ejemplo, en esta pandemia se descubrió que el comando policial había comprado menús de 87 soles. En ningún restaurante de Lima creo que un menú cuesta 87, ¿no? Entonces, ¿qué menú sería? Pues bañado en pepitas de oro, ¿no? Entonces, eso generó pues evidentemente un escándalo. ¿Quién lo descubrió? La Contraloría. La Contraloría hace una especie de auditoría, una especie de arqueo. A ver, ¿cuánto se te dio de dinero? Tanto. A ver, muéstrame las boletas. Vamos a comprobar si realmente has pagado eso. Entonces, ese es el control que se tiene que realizar, ¿no? Y a veces, en algunos casos, pues, ya la figura delictiva hace que el Contralor pues, sea una persona muy, digamos, vilipendiada a veces, ¿no? Vamos a ver por qué. Además, también supervisa las operaciones de la deuda pública, ¿no? O sea, el endeudamiento del Estado también está sujeto a control, ¿no? El Estado se endeuda ya sea internamente, cuando emite bonos, por ejemplo, o también externamente, ¿no? Cuando, digamos, recibe préstamos de bancos extranjeros, de gobiernos de otros países, ¿no? De organismos financieros multilaterales. Todo eso en el límite, pues, que la ley señala, porque los empréstitos del Estado o el endeudamiento público se hace mediante ley. Eso es muy importante, ¿ya? A ver, el Contralor General de la República es designado, ojo a esto, por el Congreso. O sea, es al revés de la Superintendencia, a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Evidentemente, el Poder Ejecutivo señala quién debe ser el Contralor y evidentemente el Congreso debe designarlo, ¿no? Estudiar si realmente merece desempeñar ese cargo. Y además el Contralor, mira, va a estar 7 años en el cargo, ¿no? O sea que prácticamente va a fiscalizar a 2 gobiernos. Yo diría que hasta 3 gobiernos, ¿no? Porque imagínate que el Contralor sea designado en el último año de un gobierno. O sea, va a estar 1 año más los 5 años del que viene y 1 año del que vendrá después. O sea, es una persona pues pública muy importante, sobre todo para cuidar que los recursos estatales pues estén bien utilizados. Pero también el Contralor puede también tener errores, ¿no? Puede cometer faltas muy graves. En ese caso, el Congreso lo puede remover. Inclusive, ahorita, por ejemplo, hay un congresista que se llama Edgar Alarcón, que fue Contralor General de la República hace algunos años, ¿no? Y el mismo Congreso que en ese tiempo estaba, lo removió. Él ahora se ha vuelto congresista, ¿no? Es el autor del famoso chuponeo, pues, que se le hizo al presidente Vizcarra y por el cual casi deja la presidencia.